Petro oculta dos cosas. Si Colombia se queda sin petróleo y sin carbón, se hunde la economía. O sea, se revienta de hambre este país. ¿Colombia vive de eso? Tiene un ingreso del orden de la mitad de las exportaciones de Colombia son petróleo y carbón. La mitad. En varios TikToks nombraste el tema del petróleo, de lo que hizo la gestión de Petro en estos 4 años, del actual presidente Gustavo Petro. ¿Cómo viste el tema que él dijo, no vamos a tener, por ejemplo, el tema del fracking? Uno. Y segundo, la gestión en Ecopetrol. Hoy que vemos a un señor que es de apellido Roa, que también pues ha tenido una serie de problemillas, pillos, y pues como que la gestión en Ecopetrol, como que al hombre, muchos dicen que le fue bien, otros dicen que no le fue tan bien. ¿Cómo ves tú desde tu libro, desde todo esto que conoces? A ver, empecemos. ¿Este país económicamente en estos 4 años estuvo bueno o estuvo regular tirando 3/4 mal? No, las cifras dicen que nos fue bastante mal, como en los años anteriores. Los problemas económicos del país no empezaron con Petro, eso es mentira. Pero lo cierto es que a él le fue muy mal. Miren, el promedio de crecimiento de la economía colombiana en los 3 años completos, digamos, que llevamos con Petro, o sea, 2023, 24 y 25, creció un promedio de 1,6% anual. Eso es una miseria. Para un país subdesarrollado como el nuestro, de un capitalismo de $8.000, es una miseria. Anis hizo la cuenta y calcula que para llegar a un capitalismo de $30.000 por habitante, que sería como el inicio de las cosas más o menos bien, estamos en 8.000. Con ese crecimiento nos gastaríamos 100 años. O sea, ese es un fracaso de Petro absolutamente rotundo. Es más, cuando yo hablo de eso y cualquiera que habla de eso, el que es tan hablantinoso se queda calladito. No, claro. No dice ni pío, ¿cierto? Bueno, esa es la pregunta precisa. Ahora, vamos al tema ambiental que ustedes quieren comentar. Ese es un libro que yo publiqué hace un año, ¿cierto? Contarles primero esto. Yo fui profesor muchos años en la Universidad Nacional y ese tema ambiental siempre lo tuve cerca. Pero además yo estuve 20 años de senador en la Comisión Quinta, que es la Comisión de Asuntos Ambientales, Mineros, Petroleros y Agrarios y otras cosas. O sea, ese es un tema que yo conozco de fondo. O sea, 20 años con esos temas. Sí, prácticamente exacto. todos los días de eso y empapado, mejor dicho. Yo he publicado unos 1000 artículos en La Patria y si ustedes se ponen a buscar por allá desde 1900 y pico, ¿cierto? Sí, van a encontrar este tema. Es un tema que yo he trabajado toda la vida, ¿cierto? Pero con una visión científica de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice ese libro? Que sí hay un problema de cambio climático. Es evidente, está loco el que lo niega. Esa es una realidad que hay allí, que nos afecta a las temperaturas y tiene impactos negativos de muchas maneras. Sí. Eso es verdad. Pero la otra discusión es, bueno, hay que hacer una transición energética y cómo hacerla. Claro. Porque si usted hace mal la transición energética, destruye al mundo. Antes peor, claro. Vamos a suponer que aparece un hechicero y esfuma el petróleo y el carbón y el gas de la faz de la tierra. Se muere de hambre el 99% de los seres humanos, o todos. Sería una catástrofe, nos quedaríamos sin transporte, sin telecomunicaciones, sin edificios, sin nada. Entonces aquí tenemos un lío y es que hay unos que se dicen ambientalistas, entre esos Petro, que no entiende nada de eso, ¿cierto? Nunca ha escrito una palabra sobre eso, ¿cierto? Que anda con el cuento de que lo que Colombia tiene que hacer es acabar con su economía del petróleo y el gas y con Ecopetrol en últimas y con todo, que porque eso es muy dañino. Pero lo que Petro oculta dos cosas. Si Colombia se queda sin petróleo y sin carbón, se hunde la economía. O sea, se revienta de hambre este país. ¿Colombia vive de eso? Tiene un ingreso del orden de la mitad de las exportaciones de Colombia son petróleo y carbón. La mitad. Más o menos. Eso sube y baja de vez en cuando. Bueno, y ese petróleo y eso para la gente. Es que yo voy a hablar como eso. Claro, eso va, digamos, lo extraen de aquí. ¿Y eso a quién se le vende? ¿A Estados Unidos? Una parte muy grande lo consumimos nosotros. Sí. O sea, nosotros tenemos 2 refinerías en Colombia que convierten ese petróleo en gasolina, en CPM. Entonces, toda nuestra flota vehicular, mucha de la energía, ¿cómo se dice?, eléctrica, se produce a partir de estos productos. Entonces, nosotros no podemos vivir sin eso, ni por el lado de la plata, ni por el lado de las necesidades materiales que tenemos. Entonces, una parte también la exportamos y esa plata
esa exportación entonces también nos sirve, por ejemplo, para otras muchas cosas que no producimos en Colombia. Hoy Colombia está importando unos 17 millones de toneladas de comida que no debería importar, pero lo han hecho mal y las estamos importando. O sea, se entonces, trae. Sí, claro, si nos quedáramos sin esos dólares, no podríamos importar esos alimentos, o sea que se levantaría el país. Bueno, pero la otra cosa que voy a contarles es esta. Es que quien oiga Petro y no entienda esto pensará que es Colombia la culpable del cambio climático. Y resulta que como Colombia es un país tan subdesarrollado, Colombia a los gases de efecto invernadero, donde están los del petróleo y el gas y el carbón, ¿cierto? Solo le aporta a esos gases de efecto invernadero del mundo, que son los que crean el problema, solo les aporta el 0,5% del total del mundo. Ok. Eso del es muy mundo. poco. O sea, eso prácticamente es como que no hace. O sea, no hay una diferencia. Ahí voy a caer. Entonces Sí. vamos a suponer que Colombia desapareciera los gases de efecto invernadero. Ok. El cambio climático ni cuenta se daría, quedaríamos como unos imbéciles. Porque O sea, estamos peleando con nosotros este es un mismos. país tan subdesarrollado que ni CO2 produce. Es que el subdesarrollo de Colombia es miedoso. ¿Saben qué? Más de la mitad de los gases de efecto invernadero de Colombia no tienen que ver con el petróleo, ni el gas, ni el carbón. Tienen que ver con la deforestación y con el metano de la ganadería. Ok. O sea, que nosotros realmente al problema del cambio climático que tiene que ver con petróleo y estas cosas son apenas la mitad de la mitad, el 0,2% del total mundial. Entonces Petro queda, lo voy a decir con toda franqueza y me excusarán los petristas, queda como un payaso cuando habla de esta manera. Es que conmigo el debate conmigo, John y Papacho y Alejo, es con cifras en la mano. Sí, Miren, claro. aquí yo no sabía muy bien de qué venía a preguntar y aquí llegué con 4 páginas de Bien. cifras. Ahí tienen las cifras. No sobre ¿No? este tema porque bueno. no sabía cuál era el Ok, tema. no, Entonces está pensé bien. que podía ser otra No, cosa. no. Sí. Y- Entonces yo que invito a la gente con toda cordialidad, Sí. de cualquier cosa que queramos hablar, estudiemos. Hay que estudiar. Sí, claro. Ven, Estudiemos. Yo fui profesor 26 años de tiempo completo en la Universidad Nacional y 20 años en el Senado. He publicado 16 libros. Yo no hablo de lo que no sé. Si usted me llega a hacer una pregunta de algo que no sé, John, esté seguro que yo le digo, yo de eso no sé. Voy a mejor. ver, yo Porque siempre es que, les he dicho a estos bueno, muchachos, sí. uno no se la sabe toda, ¿cierto? No, y Eso está es lo bien que no dice, sabérselas. no sé. No ¿Y sé, usted? voy a averiguar y vaya, averigua y listo. Y Jorge, y usted como profesor también y de izquierda, si usted pudiera evaluar lo que fue Gustavo Petro en su presidencia, ¿cuánto le daría de 1 a 10 y por qué? Digamos esto, no hay gobierno en Colombia, por malo que sea, que no haga algo. Claro. Porque si a usted le dan 700 billones de pesos al año para gastar, pues más o menos, pues usted algo tiene que hacer, alguna carretera, algún edificio, algún colegio, un subsidios a unos pobres, eso lo han hecho todos. Pero es que esa no es la gracia de un gobierno. La gracia de un gobierno es corregir los problemas. Entonces Colombia tiene problemas gravísimos en los que Petro no actuó realmente. Bueno, en los que actuó, el cambio climático, miren la locura que hizo. Y si uno se asoma a otras cosas, por ejemplo, él propuso renegociar el TLC con Estados Unidos, que nos ha hecho un daño miedoso. Pasamos de importar 500.000 toneladas de productos agrícolas a 15 millones.